ya se llegó la fecha. Por un lado, ya cambiaron la ruta, no va a llegar al hemiciclo a Juárez, sino al Monumento a la Revolución. Ahora están pidiendo que se retire una carpa que hay ahí que dicen que es de la Secretaría del Bienestar. Si esto se podría hacer, si es en efecto del gobierno federal. Y preguntarle qué opina de que sea José Woldenberg el único orador en esta protesta como presidente del IFE, el primer presidente del IFE que hubo. Y en un segundo plano también relacionado, ¿qué tan irreductible es la posición que ustedes tienen en cuanto a la reforma electoral? Es decir, ¿habría algunos puntos que se podrían cambiar, otros que no? Por supuesto, pues la gente estaría de acuerdo seguramente en que se reduzca el financiamiento a los partidos. ¿Qué tanto se puede modificar esta iniciativa que usted envió? Bueno, dar todas las facilidades para esta manifestación. Si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación, que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos. Eso es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad pues no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Aquí en Ticul, que no tiene nada que ver con la situación actual, no en Ticul, en Motul, una vez hace como unos 8 años hicimos un acto en la plaza y prohibieron la manifestación. Y no solo eso, nos decomisaron el aparato de sonido. Y hubo hasta intervención de la policía. Yo tuve que intervenir para no caer en la provocación. Hace como 8 años o 10. Un presidente municipal. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo. Eso que se nos hacía de que de repente se iba la luz aquí en Mérida, un gobernador, que no voy a mencionar porque ya falleció, nos mandó a tirar huevos. Convocamos a una reunión, Arnaldo Córdoba, José Agustín Ortiz Pinquete, que está enfermito y que deseo que salga adelante. Y no recuerdo quién más. Y de repente llegan al salón
unas señoras con sus morrales atravesados y una encabezando más otros, y me señalan y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar huevos. Arnaldo y José Agustín pues se pegaron a la pared, pero como iban sobre mí me dejaron totalmente bañado con huevo. En Veracruz lo mismo. Sí, de Felipe Carrillo Puerto, que se debe de recordar mucho, mucho por eso. O sea, gran dirigente social. Sí, pero ya pasaron los tiempos y por eso no hay que olvidar la historia, que es la maestra de la vida. Y entonces no podemos nosotros, es un asunto de convicción, de principios, y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifiesten en el Monumento a la Revolución. Y además no se iban a sentir cómodos en el hemiciclo a Juárez, ni el benemérito iba a estar muy contento, que digamos. Entonces, ahí está bien en la revolución y que puedan manifestarse. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo. Pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces hay 32 organismos estatales, también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Entonces lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país, que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más, y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa. Lo mismo en el caso de los senadores.
Y también que a los consejeros del INE y del tribunal, en este caso magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros. Y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, de elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, entre muchas cosas, llega la protesta legal, la impugnación hasta el Tribunal Electoral. Y una magistrada sostiene, ante el hecho de que habían menos boletas que los que supuestamente habían votado, porque se daban los dos casos. Votaban hasta más de los empadronados, votaban hasta los difuntos, pero también, como se va marcando quién participa, al final no aparecen las boletas o son menos que los que fueron a votar. ¿Qué creen que fue el argumento, si se puede decir de esa manera, o la excusa de la magistrada? De que muchos jóvenes llegaban a votar, les entregaban las boletas y en vez de depositarlas, se las guardaban y se las llevaban para tenerlas de recuerdo. Esto que les estoy diciendo es verídico, se puede probar, está en los medios. Y de ahí en adelante. ¿No han visto un video, a ver si lo consigues, en donde están contando votos? Sí, a ver si lo encuentras. Es que se padece como amnesia. Y ahora resulta que vivimos en un país con instituciones democráticas limpias, con gente íntegra en los consejos, en los
tribunales electorales. Aquí en Yucatán, los que tienen más edad, ¿cuántos fraudes? Han habido en todo México. Entonces, queremos que se acaben los fraudes electorales y que se garantice que los votos se van a respetar, elecciones limpias, libres. Acaban de haber elecciones en Brasil, de a las 2 horas ya se tenía información de casi todas las actas, ya la votación completa en 2 horas después de que terminaron los votos. Estamos hablando de Brasil, de los territorios más grandes en el mundo y con más del doble, cerca del doble de población de México y población muy dispersa. Entonces eso es lo que buscamos, pero no quieren los del bloque conservador. En el fondo también lo que quieren es agarrar bandera en contra de nosotros. Están muy molestos porque se acabaron los privilegios, ya no se permite robar, se sentían los dueños de México y sobre todo les molesta mucho que se diga lo que antes se ocultaba. Les molesta mucho decir que hay racismo, que hay clasismo. Eso los pone muy enojados. Ayer veníamos en el avión y se paró una joven ahí en el vuelo y se aventó un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70%. Pero tengo como 26, 28, 30% en contra. Entonces, estamos hablando de 25, de 30 millones de personas. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís o de oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo. Es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país. Aquí en Yucatán, imagínense que había esclavitud en la época de Porfirio Díaz. ¿Saben cuándo se abolió la esclavitud en Yucatán? En 1914. Aquí vino
hacer una novela que les recomiendo mucho a los jóvenes. Vino Turner, que escribió un libro que se llama México Bárbaro. Y hay una escena en donde un capataz de una hacienda en Yucatán ordena que le peguen de latigazos a un peón. Y él está viendo cómo lo están azotando y se está fumando un puro. Y era hasta que se cayera la ceniza del puro. Se habla, los que son fumadores de tabaco, que un puro bueno, de buen tabaco, un habano de aquel entonces y de ahora, no se le cae la ceniza, se queda. Entonces habían grilletes, habían cepos, había esclavitud. O sea, el auge del Enequén, ese progreso, estuvo vinculado a la esclavitud. Por eso el Paseo Montejo. Entonces, hablar de eso hasta molesta. Yo no sé si sea cierto, pero una nieta, bisnieta de Felipe Carrillo Puerto me platicó de que querían hacer un documental sobre Felipe Carrillo Puerto y sus tías o tías abuelas, porque Carrillo Puerto había tenido más mujeres. Ya se habían casado con los integrantes en aquel entonces de la llamada casta divina. Y cuando ella quiso, porque trabaja, ahora seguramente va a responder si es cierto o no, cuando quiso ver a sus tías o a sus tías abuelas para recoger los testimonios, no quisieron, ya no querían saber nada, porque el avance del conservadurismo era predominante. Afortunadamente fueron otros tiempos y ahora ya no hay esclavitud, hay libertades, hay democracia, y hay progreso con justicia en Yucatán. Pero eso es lo que pasa. El que se sienten desplazados, los que antes se creían los dueños de México, y esto es una estructura, al igual que el porfiriato. Son los hacendados, ahora son oligarcas,
banqueros, dueños de las grandes empresas. El que encabeza este movimiento, Claudio X González, pues viene de ahí. Su papá, cuando no era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era presidente de la Coparmex o de la Asociación de, antes se llamaba Hombres de Negocios y ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, pero una especie de, lo dije, ¿no?, de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Él encabeza. Y luego pues están los científicos, que son como los intelectuales orgánicos de ahora: Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, etcétera, etcétera, Roger Bartra. No, son muchísimos. Y los medios. En el Porfiriato a todos los medios los tenían apergollados. Por eso se tuvieron que ir los Flores Magón a hacer el periódico Regeneración a Estados Unidos. Y eran muy pocos los periódicos independientes. Aquí había un periódico democrático durante el periodo maderista, que era de Carlos, se llamaba, ¿no? Era el abuelo Menéndez, abuelo de los dueños del Diario de Yucatán y de mi amigo Mario, de Por Esto, que ahí están los dos todavía, Diario Yucatán y Por Esto. Pero el abuelo fue revolucionario, maderista, buen periodista, pero eran muy pocos, muy pocos. Entonces ahora igual. El otro día me reclamaba alguien de que dije que de 10 articulistas, 95 estaban en contra de nosotros. Me dijo, no, 99. O sea, y es cierto. Entra en la llamada prensa nacional también, ¿no? Porque hasta eso, en los estados hay más libertad, menos control. Pero en la Ciudad de México, prensa escrita, radio, televisión, todo. Ya van a ver la cobertura del domingo, igual que cuando nosotros nos manifestábamos. Pero bueno, así es esto. Y yo celebro que haya estas manifestaciones por dos razones. Primero, porque se demuestra que vivimos en un país democrático y se garantiza el derecho a disentir. Y segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación. Hay definiciones. Es que lo que más afecta, acuérdense que en México
había mucha simulación. Habían hasta partidos paleros, hasta hace poco, para simular de que había democracia. Entonces, en el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos. Puro choro, mareador. Y ahora no, ahí van a estar agarrados de la mano, todos. Y eso es muy bueno, porque mediatiza la simulación. No ayuda. Son tiempos de definiciones y yo lo tengo muy claro y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera. Además, no tenemos por qué pensar todos de la misma forma. Eso sí es dictadura. Pero yo pienso de que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y veo a mis adversarios con todo respeto. Juárez decía, los reaccionarios también son mexicanos. Desde luego. Pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos. Son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero le hacen pues esas cosas, ¿no? Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes. A veces esos son hasta peores. Es como los que vienen de la izquierda y luego se pasan al conservadurismo, como este Roger Bartra, que era miembro distinguido del Partido Comunista, pero además buen intelectual. En mis tiempos, él y Semo hacían una revista que se llamaba Historia y Sociedad, que era de lectura obligada. Director del periódico
del Partido Comunista el machete y de repente lo convence Krause y ahora está en contra de nosotros, pero abiertamente. Entonces sí somos distintos y no solo es México, es el mundo. Y eso ha sido la historia. Y hay dos grandes corrientes de pensamiento en la historia del mundo, liberales y conservadores. Y bueno, por el lado del liberalismo, que comunismo, que socialismo, que populismo, pero es el tronco el liberalismo. Y por el lado del conservadurismo, pues el capitalismo, el fascismo, el neoliberalismo, pero el tronco es el conservadurismo. Por eso cuando hablan de neoliberalismo en México, ¿qué es neoporfirismo? Entonces vamos a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien. Presidente, ¿ve oportunidad de negociar